cursos primeros de economía, en donde graficábamos el circuito económico simple, ¿se acuerdan que poníamos familias y poníamos después acá las empresas? ¿Sí? Y bueno, decíamos que bueno, las familias le entregaban a las empresas pesos, y acá estaba pensando en todo lo que serían los mercados de bienes. ¿Sí? El bien X, el bien Y, todos los bienes que se consumían. Y detrás de estas familias entregando pesos se encontraba lo que llamamos la demanda, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Y acá teníamos el precio del producto y acá la cantidad del producto. Y a su vez, las empresas entregaban el producto, el bien X, sea este bien lo que sea, y eso es lo que daba lugar a la oferta. ¿Mm? Y de entre esa oferta y esa demanda se determinaba el precio de equilibrio. Eso es lo que son lo que se llaman los mercados de bienes, que vimos bastante en Economía 2 y algo vamos a repasar cuando veamos este tema. La pregunta que viene ahora es, bueno, está bien, las familias entregan pesos a las empresas, con la cual adquieren los productos y eso da lugar a la demanda en esta función. La pregunta que viene, bueno, ¿de dónde surge o de dónde obtienen las familias esos pesos? ¿De dónde obtiene esos pesos? Fíjense que hasta ahora nos hemos planteado restricción presupuestaria de esta forma, P de X por X más P de Y por Y igual a un ingreso M, que era un dato. Entonces la pregunta que viene ahora, bueno, ¿de dónde sale ese dato M, que hasta ahora ha sido un dato? ¿De dónde surge ese dinero? De trabajar en las empresas. Claro, entonces las familias, vamos a ver ahora que se va a formar un mercado en donde acá vamos a tener los factores, voy a llamar por ejemplo el factor L de trabajo, de labor, y acá el precio de ese factor, ¿sí? En vez de colocar el precio, vamos a colocar bueno, el salario, que es el precio de ese factor. Entonces fíjense que las familias entregan o ponen a disposición de las empresas, ¿sí? El factor trabajo y todos los otros factores, el capital, la tierra, de la cual suponemos que las familias son propietarias. Trabajo, capital, tierra. Y fíjense que en ese instante, antes la familia, en el mercado de bienes, este mercado que está acá arriba, estaba actuando como un demandante, ¿sí? O sea, detrás de esta función. Ahora, cuando la familia pone a disposición de las empresas su factor productivo, es decir, su mano de obra, su fuerza laboral, ahora la familia se convierte en un ¿qué? ¿En un demandante o un oferente de factor? Oferente. Un oferente. Del trabajo. ¿Sí? Un oferente. Voy a tener acá la oferta de trabajo, ¿sí? La S de oferta. Y las empresas van a ser las que están interesadas en adquirir este servicio laboral o en adquirir cada uno de estos factores productivos y a cambio es lo que van a entregar esos pesos. Cuando la empresa actúa de esta manera, entregando pesos a cambio de esos factores productivos, bien, o de esos servicios productivos, está actuando como un demandante. ¿Está bien? Y acá tenemos la demanda. Entonces, fíjense ahora cómo se invierten los roles, ¿no? La familia antes actuaba como demandante y la empresa actuaba como oferente en el mercado de bienes y acá los roles se invierten, la familia va a pasar a actuar como un oferente y la empresa como un demandante. O alternativamente podemos pensar que cada agente en este mercado, en este mundo, simplificado, sin gobierno y demás, en este mundo, cada agente tiene un doble rol. La familia tiene el rol de demanda del bien final y tiene el rol de oferta en el factor productivo. Y la empresa tiene el rol de oferta del bien final y demandante del factor productivo. ¿Está bien? Entonces, ahora quiero que nos enfoquemos un poco en toda esta segunda parte de lo que tiene que ver con los mercados de factores. Quiero que hablemos de la oferta y de la demanda del factor. Esta es la parte de la presentación, lo que es la oferta y la demanda de cada uno. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a analizar primero la oferta y cuando analice la oferta tengo que centrarme en quién, ¿en la familia o en la empresa? En la familia. En la familia. En la familia. Y esa familia, bien, entonces esa familia va a tener que decidir cuánto opta por trabajar y demás. Y eso lo va a hacer nuevamente desde una nueva función de utilidad que vamos a redefinir ahora. Bien, entonces vamos ahora a hablar de la oferta de este mercado laboral. Bien. Entonces vamos a suponer ahora un individuo que tiene este tipo, una función de utilidad de este estilo, o igual a
vamos a simplificarla, vamos a ponerlo X por 24 menos L. 24 menos L. Si tengo una función de utilidad que, a diferencia de otras, esta incorpora no solamente la satisfacción que le implica consumir el bien, sino la satisfacción también de ofrecer el factor. Entonces acá voy a escribir la función de esta forma mejor. U de XL. Normalmente no trabajamos con funciones de utilidad de la forma XY. Podemos hacerlo también. Podríamos trabajar una función que tenga X, Y y ahora agregarle el factor L. Pero vamos a complicar un poco el álgebra de una manera innecesaria. Pero sería la generalización natural de introducir dentro de la función de utilidad, la función de placer, la función de gustos, ¿sí? El placer, el gusto o el disgusto de trabajar. ¿Está bien? Entonces, si yo especifico en este ejemplo una función de utilidad, de satisfacción de placer de esta manera, en donde el consumo de X y de L, ¿sí?, se rige o se describe por medio de esta expresión, ¿sí? Esta función describiría cuánta satisfacción le daría de consumir tantas unidades de X y de trabajar tantas horas al día, por ejemplo. Entonces le ponemos esos factores, eso me indicaría un grado de satisfacción. Bien. Ahora supongamos de que, de momento, de que todos los bienes para consumir fuesen gratis. Una especie de optimización libre, si quisieran, en donde no hay ningún tipo de restricciones ni nada. Bajo esa circunstancia, un individuo que tiene preferencias de este estilo, ¿cuánto elegiría X y L para hacer máxima su satisfacción? ¿Qué elegirían? Miren la forma funcional, ¿no? Esto es un producto, X por 24 menos L. Noten de que mientras más X yo agregue, esto genera satisfacción, pero mientras más L yo le agrega esto, fíjense que como le está restando al 24, eso genera insatisfacción, con lo cual estaría reduciendo su placer, su utilidad. Entonces, volviendo a la pregunta, si esta persona pudiese consumir lo que quisiera de X de L sin ningún tipo de restricción, ¿qué elegiría como óptimo de X y de L? ¿Cuánto elegiría? De L0, sí. Sí, y X infinito, pero... Y de X infinito. O sea, me como todo y no trabajo nada, esa sería la forma, ¿no? Y si todo fuese gratis y no tuviese ningún tipo de restricciones, claro, ¿para qué trabajaría si eso me genera insatisfacción? Hago lo menos posible, supongamos que el 0 es lo mínimo, y consumo todo. Una persona que tenga gustos de esta forma, ¿no? ¿Bien? Pero, ¿qué ocurre? El bien X no es gratis. El bien X no es gratis y cuesta un precio. P de X por X. Pero resulta de que si yo no trabajo nada, no voy a tener ingresos para poder comprar esto que cuesta. Entonces voy a escribir una restricción de esta manera, P de X por X igual a W, donde W es el salario por hora, el ingreso que gana por cada unidad de L que ofrece en el mercado, W por L, y le voy a agregar una especie de ingreso fijo, que tal vez podría provenir de una renta, dado por R fijo por K fijo, un ingreso fijo. Recuerden que R lo hacíamos referencia como lo que era el precio del capital, R, y capital, el capital físico. Entonces podemos suponer que esto, capital, supongamos que es propietario de algún inmueble y que lo alquila, entonces esto le da un porcentaje sobre ese alquiler y que tiene un ingreso fijo de subsistencia. Pero supongamos que ese ingreso no es muy grande, es chico. Sí, es chico. Y los ingresos entonces provendrían de dos fuentes. Una fuente no laboral y una fuente laboral que está quedando doble por L. Entonces, fíjense que en esta circunstancia, este agente debería tratar de maximizar esa utilidad, pero sujeta a esta restricción que estamos planteando acá. Entonces, fíjense de que ese escenario de consumir L igual a 8 que hubiésemos elegido antes, nos hubiese llevado a que el ingreso laboral sea 0, con lo cual se estarían reduciendo nuestras posibilidades de consumo. Si bien trabajar nos generaba insatisfacción, ¿sí?, una persona podría llegar a trabajar, de hecho trabaja, no porque le genere satisfacción en sí mismo, sino que lo hace
porque el ingreso que obtiene de esa venta de sus factores productivos le reporta un ingreso que es el que le permite comprar las cosas que verdaderamente le generan satisfacción. ¿Está bien? Entonces, no es que este L óptimo lo elija de una manera directa, sino que lo hace de una manera indirecta, porque esa optimalidad de L que vamos a determinar después surge a consecuencia de obtener el máximo satisfacción vía el consumo de los bienes que le generan la verdadera satisfacción, que es consumir el bien. ¿Está? Entonces, el planteo que estamos formalizando acá es un individuo que le genera satisfacción consumir y le genera desagrado hacerlo. ¿Está bien? Y al margen de cualquier corriente ética y demás que digan que, bueno, que trabajar es bueno, que es bueno para la salud mental, etcétera, etcétera, dejando de lado eso, en economía lo que hacemos es trabajar siempre con lo que llamamos el homus economicus. Es un homus que no necesariamente tiene que ser ético, pero que sí trate de representar lo que es el promedio del comportamiento de la media mundial. Entonces, si yo salgo a hacer pronóstico con un individuo que le gusta trabajar y demás, el pronóstico podría salir en cualquier cosa. En cambio, si yo utilizo un modelo más racional, aunque tal vez se aparte un poco de lo ético, pero veo que en promedio el ser humano no trabaja porque quiere, sino porque lo hace a cambio del ingreso que obtiene, el cual le permite comprar dinero, comprar cosas. ¿Está? Entonces, dejando de lado esas cuestiones éticas, nos centramos en un agente racional que filosóficamente y mentalmente actúa de esta manera. ¿Está? Entonces, resolviendo esto, van a surgir dos cosas. Por el lado, cuando yo haya el X óptimo, ese X óptimo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Oferta o demanda de este bien? Oferta. Del bien X, el bien que consume. Recuerden que teníamos dos mercados, ¿se acuerdan? Que dijimos recién. Acá colocamos el bien X si quieren. X y P de X. Y el mercado de factores, donde colocamos L acá y W, que eran sus precios. Este agente, este consumidor, cuando lo resuelva, esto va a dar un L óptimo, un X óptimo y un L óptimo. Este X óptimo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Demanda o oferta del bien final? Demanda. Demanda. ¿Sí? Esto va a ser la función. Este X que surge de acá va a ser una función de demanda, va a ser la que me da esto. Lo que ya hemos visto antes. Y el L óptimo que surja de este problema de optimización, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Oferta o demanda? Oferta. La oferta. ¿Sí? La oferta que va a tener este formato. ¿Está bien? Entonces, esta es la demanda y esta es la oferta. Esto es lo que va a surgir de esta persona. Entonces vamos a seguir, ya que estamos hablando con teoría del consumidor y más, vamos a seguir con este tema y vamos a alargar primero con la oferta. Ese es el formato. Bueno, entonces lo que resta ahora es resolverlo a esto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Podemos despejar cualquiera de las variables, podemos despejar X si quisiéramos. X y X es igual a ¿qué? W por L más R por K dividido P de X y luego a este X lo enchufo en esta expresión. O puedo despejar también L y después sustituirlo en la otra. También sería correcto. Entonces, primero despejo este X. Después colocamos la función de utilidad que maximizamos con la sustitución, max la función de utilidad, en donde X, que es lo que aparece en la fórmula, ahora es W por L, la voy a escribir W por L sobre P de X, hago distributiva, más R por K sobre P de X, bien, eso es el gran X, de acá, por 24 menos L. Ahí entonces lo que yo hice es reescribir la función de utilidad original, pero ahora pasa a depender de una sola variable de L. ¿Está bien? El paso que sigue sería, bueno, hacer distributiva con esto, con cuidado. Entonces fíjense que la primera distributiva esto me quedaría 24, ¿sí? 24 por W por L, todo sobre P de X, el 24, más R, perdón, más 24
R por K sobre P de X. Bien, y ahora vienen los menos. Menos L, se quedaría menos W sobre P de X, L al cuadrado. ¿Va bien? Menos. Sí. ¿Sí? Y menos L, lo escribimos así, R por K sobre P de X por L. Trato de escribirlo de esa manera para resaltar la presencia de L en todos los casos, que es con lo que voy a derivar después. ¿Está? Entonces, sí, acá hicimos propiedades distributivas, todos contra todos, son 4 términos, 2 por 2, 4 todos contra todos, y los escribimos de esta manera. Una vez que ya lo he escrito de esta manera, es más fácil derivar, porque si no tendría que meterme en la regla del producto y demás. ¿Bien? Bueno, ¿cómo derivamos esto? Derivamos U con respecto a ¿quién? A L. Y en este primer término, ¿qué me queda? Acá. 24W sobre P de X. Sí, 24 W sobre P de X. Esta parte es 0, porque no tiene L. Y esta otra me queda menos 2 W sobre P de X por L. ¿Está bien? Sí. Sí, el 2 lo acomodo. Siempre trato de dejarlo un coeficiente y el E después. Y acá, R. derivar con respecto a L, queda bien, que esa constante, ¿no? Menos R por K sobre P de X, y toda esta derivada igual a 0, ¿no? Bueno, el paso que restaría sería despejar L. Hay que despejar L. Entonces podemos escribirlo tal vez así. A ver, 2 W sobre P de X por L. Esto lo paso sumando al otro término. Y de acá me quedaría 24 W 24W sobre P de X menos R por K sobre P de X. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer ahora? Fíjense que ambos miembros están divididos por P de X. ¿Sí o no? Los podemos simplificar. P de X, P de X, P de X. Es como, acá hay un P de X dividido, que es el mismo a todos. Y acá también se lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque cuando pase este P de X multiplicando, va a cancelar a estos dos en distributiva después. ¿Está? Entonces, ya estamos muy cerca de encontrar el L óptimo. ¿Cómo estaría quedando? De este lado, si yo despejo, me quedaría L 24W menos R por K. Todo esto dividido. 2W, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? 2W. Ahora lo voy a pasar de este lado, para que quede L óptimo igual a, es lo mismo. Pero aprovecho acá para hacer distributivas. Fíjense que acá sí puedo hacer distributiva, porque el denominador está completo. Tengo productos 2 por W, se lo puedo distribuir. Entonces, cuando yo haga, esto me quedaría así, a ver, 24W sobre 2W. Y el otro quedaría menos R por K sobre 2W. ¿Bien? Lo continúo acá. Borro. Aquí borro esto. Lo continúo acá. Entonces, el L óptimo final, ¿a qué me quedaría igual? Fíjense que yo podría cancelar y me quedaría 24W menos 2W, los W cancelan y me queda 12. Sí. Se fijo, ¿está? Menos R. Menos, ¿sí? Menos R por K, recuerden que R por K era un ingreso fijo, dividido 2W. Ahí está. Esto que hemos encontrado acá
es la función de qué? ¿Oferta o demanda de factor L? Oferta. La oferta, ¿no? Esa es la función de oferta. Y fíjense que esta oferta, bien, está escrita ahí, ¿no? La función de oferta. Esa es la función de oferta. Bien, podemos calcular luego, si quisiéramos, la función de demanda. Bien, ¿cómo recuperaríamos el X? Sustituyendo ese L acá. ¿Lo ven? Toda esta expresión, en el primer despeje, la sustituyo ahí, opero y podría encontrar la función de demanda. ¿Queda claro? ¿Aclaramos? Fíjense que el X, si ya hemos trabajado con demanda, lo hacemos como para cerrarlo. Fíjense que el X, este X demandado, que va a ser de ahí, quedaría igual a ¿qué? W por todo eso. Por 12 menos RK con 2W, más R por K, y todo esto dividido P de X. Agrupamos más prolijo esto. Quedaría la demanda igual a esta expresión. ¿Está? Claramente podemos simplificar bastante acá. ¿Qué podemos hacer? A ver. La demanda quedaría igual W, quedaría 12W. Acá los W cancelan y queda menos RK, los W cancelan sobre 2, ¿sí? Más RK, y todo esto sobre P de X. ¿Va bien? Fíjense que esta parte de acá tengo RK sobre 2 y un RK entero. Acá como que tuviese un medio de RK y acá tengo un RK entero. O sea que menos un medio más un entero. Menos RK sobre 2. ¿Está? Es el resultado de estas dos. ¿Siguen? Es como si tuviese menos algo más, perdón, como si tuviese menos un medio de algo más algo. El RK. Este es el RK. Está un medio RK y un RK entero, me quedan menos. Un entero menos la mitad, sobre P de X. ¿Bien? Y bueno, lo podemos escribir en su versión final a la demanda, así, ¿no? Bueno, ahí está. No hace falta ya simplificarla más. Y ahí está. Fíjense que esta función de demanda la podemos escribir así. Esta función de demanda, tal cual hemos escrito acá, fíjense que esto depende de P de X, que es bien, y depende de W. Y esta oferta que hemos puesto acá, en general, esto depende de su precio, que es el salario, y de P de X. Aunque en este caso particular, por su simpleza, no depende de manera explícita del precio del bien X. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, las funciones de demanda del capítulo anterior eran funciones que dependían de P de X, P de Y y M en general. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos cambiado en esto? ¿Qué hemos cambiado? Bueno, primero que hemos sacado el bien Y para simplificar y que el M ahora pasa a ser el W. No es que sea lo mismo, pero es como que esa variable de ingreso, que antes era un monto fijo, ahora está conectada con un precio más de la economía, que es su salario por hora. ¿Está bien? Entonces, en general, la función de demanda depende del precio
del bien y del precio de su trabajo. O sea que esta función de demanda depende de precios directamente, del precio de todos los bienes de la economía, del precio del propio bien y del precio de los factores que generan ingresos. Esta es la versión más general. Entonces, fíjense que en este ejemplo, si esta persona pasa a tener un salario por hora cada vez mayor, va a consumir más o menos. Va a consumir más o menos. Más. Más. ¿Dirían que es un bien normal o que es un bien inferior? Un bien normal. Un bien normal. Fíjense que todo esto que está acá arriba es ingreso. Lo pueden ver, 12 por W, RK eran ingresos fijos. Toda esta variable que está acá arriba es ingreso. Y acá abajo dividido el precio, de alguna manera. ¿Bien? Y si tuviesen que graficarlo a esto, graficarlos en este formato, ¿no? En el formato de X acá arriba y X acá abajo. ¿Cómo lo representarían? ¿Qué tipo de funciones? ¿Cómo es X, que es la demanda, con respecto a P de X? ¿Qué tipo de función? Decreciente. Función decreciente, pero ¿de qué estilo? Logarítmica, potencial, exponencial. ¿Qué tipo de función? Racional. Función racional. Bien, función racional porque el P de X está ahí presente. Bien, bueno, ahí lo representamos. Fíjense que si uno toma límite, para P de X que tiene infinito se va a 0, para P de X que se va a 0 tiende a infinito. Ustedes lo escriben, yo no lo hago porque son los mismos de siempre. Y eso es lo que me estaría justificando que la demanda la podamos graficar así. Esta sería la gráfica de la función de demanda, en donde se podría poner algún puntito. Si ponemos el precio de 1, el precio de 1. Fíjense que lo que va a quedar, bueno, es todo el numerador, ¿no? 12W menos RK sobre 2, eso es lo que iría acá. Y acá podemos ver de que si aumenta W, esto se corre a la derecha en la nueva función, y eso estaría garantizando que el bien es normal. ¿Está? Entonces, si vamos a ese esquema, al diagrama de familias y empresas, de este consumidor lo que hemos obtenido por ahora es la función de demanda y le hemos graficado. Pero también hemos obtenido la función de oferta de factor trabajo. Esto para cerrarlo esto es el mercado de el bien final, del bien X, el mercado del bien. Vamos ahora al mercado del factor. Mercado del factor. La función a graficar ahora es un tanto más difícil que la de recién, que era $12 menos R por K sobre 2W. Esa es la función que tendríamos que graficar ahora. Bien. ¿Y esta función en qué eje se grafica? ¿Abajo qué ponemos? W. L. Recuerden que invertíamos los ejes en economía. Acá abajo siempre poníamos el bien o el servicio, en este caso L. Y acá arriba, en lo que sería equivalente a precios, eso es W. Bien, eso es lo que va. Bueno, ¿cómo es L con respecto a W? Si W aumenta, si el salario aumenta, este individuo, ¿trabaja más o trabaja menos? Trabaja menos. Miren bien. ¿Trabaja más o trabaja menos? Trabaja más. Es creciente. ¿Es creciente la función? ¿Logran ver que es creciente? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un menos acá.
¿Lo ven? Entonces, fíjense, si yo aumento el W, aumenta la fracción. Entonces, cuando yo vaya a dividir, se hace más chico. Entonces, si yo aumento W, la fracción se hace más chica. Entonces, al 12 le estoy restando un número más chico. ¿Está bien? Entonces, la función es creciente en W. Aumentos de W hacen que yo al 12 le reste algo más chico. Entonces, crece la función en relación a un W más grande. ¿Queda claro? Es una función creciente. ¿Qué tipo de función es esta? Si quieren, para graficarlo, podemos hacer como hemos hecho otras veces, representarlo en los diagramas correctos. Podemos colocar acá W en los ejes matemáticos y acá L. Y L con respecto a W en los ejes matemáticos, ¿qué tipo de funciones? Potencial, exponencial, logarítmica, racional, polinómica, lineal, constante. ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de funciones? Si tomamos límites, tomo límite de L, de la función L, para cuando W tiende a infinito. ¿Eso cuánto da? 0. Miren acá, ¿no? Si W tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? Si W se hace infinito, este denominador tiende a 0. Sí. Sí, esta fracción tiende a 0, la fracción. Entonces a 12 le termino restando 0, entonces esto tiende a 12. 12. ¿Está bien? Eso tiende a 12, ese límite. ¿Bien? Entonces, ¿cómo represento eso? L tiende a 12. Entonces, bueno, podríamos marcar, no sé, el 12 acá, por ejemplo. Sí. Marcarlo ahí al 12. Y ver que esa función tiene una asíntota en esa dirección. ¿Bien? Luego, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si W tiende a 0? Límite de L para cuando W tiende a 0. Infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. Vamos a cambiar un poquito a la ubicación del 12. A ver. Vamos a poner un poco más arriba. Vamos a poner por acá. Supongo que ahí está el 12, ¿no? Ahí está el límite. Y entonces decimos, si cuando W tiende a 0, ¿sí? Si W tiende a 0, ¿esto a cuánto tiende? ¿Más infinito o menos infinito? Menos infinito. Menos infinito. A ver, menos infinito, ¿sí? Menos infinito, porque si W tiende a 0, entonces va a infinito positivo. Entonces, si a 12 le resto infinito positivo, eso es menos infinito. Bien. Entonces, la gráfica significa que en 0, esto... Claro. En 0, esta función es asintótica y tendría un comportamiento de esta manera. ¿Está? Ahí están las dos asíntotas de esta función.
¿Lo ven? Esos dos límites es lo que me permite graficarla de esta manera, porque sabíamos que era creciente por lo que analizamos recién. Sabemos que cuando el W pisa el 0, esto se va a menos infinito, y cuando el W se va a infinito, tiene un techo asintótico de 12. Entonces esa es la gráfica. ¿Queda claro? Esa gráfica me apunta o me alerta de que hay una intersección acá. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos esa intersección? Haciendo 0L. Haciendo 0L. Entonces ponemos 0. Igual a 12 menos RK sobre 2W. Bueno, de ahí despejamos. Me quedaría 12 igual a R por K sobre 2W. Entonces W quedaría igual a R por K dividido 2 por 12, que es 24. Ahí hice varios pasos, ¿no? Queda claro, el W pasa multiplicando y el 12 pasa dividiendo, entonces me queda RK dividido 2 por 12, 24. Entonces ese es el corte que iría ahí. R por K sobre 24. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a inclinar los ejes, a invertir los ejes. Y el 12, ahora ¿dónde lo vamos a ubicar? Por acá, tal vez, el 12. Ahí está el 12, bien. El RK24, ¿dónde lo ubicamos? RK sobre 24, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubican? ¿En qué eje? En el eje W. Acá. Sí. Sí. ¿Sí? Acá podemos escribir el RK sobre 24. Ese es el... Y ahora la función, esta función, ¿cómo la graficamos? Bueno. Algo que, bueno, es asintótico a 12. ¿Está bien? Algo que es asintótico a 12. Es una función que es creciente, pero tiene un tope máximo en 12. Bueno, eso que quedó acá, en definitiva, es la gráfica de la función de oferta de trabajo. Fíjense acá algunas cosas, ¿no? Habíamos dicho que la filosofía detrás de este problema de optimización era que el individuo no trabajaba porque le gustaba en sí mismo, sino que lo hacía tomando una decisión óptima, no porque le gustase consumir, entre paréntesis, trabajo, sino que lo hace para obtener dinero y poder comprar cosas. Entonces, ese gusto de consumir el bien X es lo que lo lleva a que quiera óptimamente trabajar. De lo contrario, elegiría no hacerlo. Entonces, es el gusto de consumir X lo que lo arrastra y la conducta optimizadora lo lleva a que trabaje aun cuando no le guste. ¿Está bien? Y esto que hemos encontrado acá, esta función que hemos graficado, esto me está indicando cuántas horas esta persona le gustaría trabajar, bien, le gustaría trabajar de manera óptima para cada nivel de salario posible. ¿Está bien? Si a esta persona yo le ofrezco salarios mayores, fíjense, como ya lo dijimos recién, si yo le ofrezco un salario mayor, supongamos que yo estoy en W0, si estoy en W0, fíjense que trabajaría esta cantidad. Y si ahora le ofrezco un salario mayor, W1, siempre salario por hora,
fíjense que estaría dispuesto a trabajar más horas. Eso acorde a sus gustos. Si le ofrezco un salario mayor, él óptimamente elige trabajar esa mayor cantidad de horas porque le va a dar más dinero para comprar ese bien X que es el que verdaderamente le genera placer. ¿Está bien? Es una función creciente. Y resulta que es creciente en función de sus preferencias. Eso es lo que le hace creciente. A mayor salario, más intención tendría de trabajar, aun cuando no le gustaría hacerlo. Lo hace por ese mayor consumo de X a posterior. ¿Bien? Y si a esta persona yo le ofrezco $1.000.000 por cada hora que trabaje, ¿cuánto va a optar por trabajar? $1.000.000 la hora. ¿Cuántas horas va a trabajar esta persona al mes? Por mes. ¿Cuánto? $1.000.000 la hora. No más de 12. Claro. Tiene un valor asintótico en 2. O sea, por más que yo le ofrezca todo el oro del mundo, en este ejemplo, esta persona no trabaja más de 12 horas. Porque sus gustos Claro. lo llevan. ¿Está bien? Fíjense que es asintótica a 12. Entonces, esa es la forma en que tenemos que interpretar esto. ¿Bien? ¿Y cuál es el salario mínimo? En el sentido de que si yo le pago, ¿cuál es el salario mínimo que tendría que estar vigente en el mercado laboral para que esta persona quiera trabajar? Yo le pago 100 pesos la hora o 20 pesos la hora. Bueno, habría que ver cuánto vale R y K. ¿Bien? Pero el punto es que si hay salarios muy bajos, si el salario es muy bajo, por ejemplo, que el salario está por acá, fíjense que esta persona va a querer trabajar una cantidad negativa, con lo cual no tendría sentido, trabaja cero, ¿está bien? Si el salario es muy bajo, optaría por no tanto. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo que debería estar prevaleciendo en el mercado para que esta persona entre e ingrese al mercado laboral? Por debajo del salario dice, me quedo en mi casa, no hago nada. ¿Cuál es el salario mínimo para tentar a esta persona a que deje su hogar y ofrezca servicios laborales en el mercado? ¿Cuál es el salario mínimo? R por K dividido 24. R por K dividido 24. Entonces, eso es lo que me está diciendo, de que existe un salario mínimo por el cual debajo de ese esta persona no se interesa, directamente vive con su ingreso mínimo, que recuerden que era R por K era el ingreso mínimo, el ingreso derivado de una renta o de algo, y fuera de eso, no tendría salario. Ahora, fíjense que si esta persona no tuviese rentas, o sea, una persona que no tiene ningún otro ingreso que no sea su fuente laboral, entonces R y K es cero. Entonces, su salario mínimo es, ¿cuánto? Cero. Entonces, si yo le Sí. ofrezco, no sé, Cero. 50 centavos la hora, yo le ofrezco 50 centavos la hora, bueno, va a caer a trabajar algo, porque no tiene otro ingreso. ¿Entendido? Si le ofrezco 20 pesos la hora, bueno, algo va a querer trabajar. Entonces, mientras más ingresos no laborales tenga, este salario de reserva, que es lo que se llama ese salario mínimo, es mayor. ¿Está bien? Entonces, porque por eso si uno tiene tal vez muchos ingresos, el salario mínimo que debería regir para sus actividades es más elevado. Por debajo de eso, no se mueve. Y si esta persona tiene muchos ingresos no laborales, supóngase que estos son, no sé, $1.000.000, $1.000.000 dividido 24, bueno, habría que hacer la cuenta, 40.000 pesos, qué es eso, por debajo de 40.000 pesos, no trabajo. Trabajo menos de 40.000 la hora, no trabajo. Por eso es en función de una persona que tiene estos gustos en este ejemplo y que tiene ingresos por esos montos. ¿Queda claro cómo funciona cada una de estas cositas que hemos estado viendo, cada uno de estos parámetros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos la oferta laboral. La oferta laboral y la demanda del bien final que hicimos en el punto anterior. ¿Sí? En este tenemos la demanda del bien. Entonces, fíjense, como ya hemos visto antes, de que si yo aumento el precio, consume menos, los cambia la cantidad de demanda, y si yo le aumento el salario, opta por consumir una mayor cantidad. ¿Está bien? Eso es lo que estamos representando en este punto. Entonces, ahora lo que nos faltaría para poder armar los mercados después, ¿sí?, es introducir la oferta.
Entonces, esto queda en suspenso. Ahora voy a presentar un poquito la oferta, que es lo que es la oferta del bien y su consecuencia, la demanda del factor al cambio de una empresa. Lo presento muy rápidamente, hacemos una pausa y después de un recreo volvemos a calcular la demanda y la oferta de este factor. Vamos ahora a la empresa. Fíjense que hasta ahora, desde el primer día de clase hasta ahora, hemos hablado solamente de la teoría del consumidor, la demanda y todo lo que tiene que ver con el individuo. Ahora vamos a hablar de la empresa. Y la empresa, así como al consumidor, así como al consumidor yo lo caracterizaba a través de la función de utilidad. Recuerden que la función de utilidad era el único dato del cual se les proveía para que hicieran todos los cómputos. En la empresa también existe una función que cumple ese papel y es lo que se llama la función de producción. La función de producción la podemos escribir como Q, así Q, una función general que podría depender de muchos factores, L, K, de todos los factores productivos. Bien, en este curso vamos a tomar solamente dos. Va a ser una función que va a depender de L y de K. Y acá vamos a hacer una distinción. ¿Qué es lo que es esto? Q es el bien final, que en vez de llamarlo Q, lo podemos llamar X, para no hacer un cambio de tanta notación. Si bien en economía 2 lo llamábamos Q, bueno, ahora lo vamos a llamar X. ¿Para qué? Para que este X que se fabrica sea el mismo X que consume la otra persona y no se produzcan confusiones. Entonces, este bien X, que era el mismo bien que consumía la familia, ahora este bien va a ser producido por una firma. Y una firma que tiene una tecnología, y esa tecnología va a estar caracterizada en la función de producción que yo coloque. Entonces, ¿qué es una función de producción? Una función de producción es un dispositivo algebraico que indica para cada cantidad que emplee de factor productivo, trabajo, capital o tierra, cuántas unidades de bien final va a poder fabricar con estas máquinas que él posee y que están a través de la función F y que va a dar como resultado unidades físicas de ese bien final. ¿Está bien? Entonces, una empresa está caracterizada porque cuenta con un proceso productivo para generar un producto. Y ese proceso productivo está representado en la tecnología que está dada en la función. ¿Bien? Y utiliza insumos, trabajo, capital, tierra. En los insumos se va a hacer una distinción entre lo que es corto plazo y largo plazo. Y que tiene que ver un poco con el tiempo en que tarda la firma para poder cambiar los insumos. Largo plazo. ¿Qué es lo que es el largo plazo? Bueno, el largo plazo es un horizonte temporal o una cantidad de tiempo, una cantidad de meses, años, lo que fueran, que es propio de cada empresa, de cada proceso productivo, y es un tiempo lo suficientemente largo como para que la firma pueda cambiar, ¿sí?, el uso de todos los factores productivos que tiene. Trabajo, capital, tierra, bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos para cambiar el tamaño del local? ¿O cuánto tiempo necesitamos para comprar una nueva máquina? ¿O cuánto tiempo necesitamos para contratar más o menos personas? ¿O para despedir personas? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que se requiere para que yo pueda cambiar todos los factores productivos, sin excepción de ninguno? Bueno, cuando el tiempo es lo suficientemente largo como para que yo pueda cambiar todo, eso se llamaba el largo plazo. Mientras que el corto plazo era aquel periodo de tiempo en donde al menos uno de los factores productivos no los podía cambiar en ese horizonte de tiempo. Entonces, un periodo de tiempo más corto en donde al menos uno de esos factores productivos quedaba constante. ¿Está bien? Entonces, funciones de producción, bueno, podemos tener este formato, x igual, no sé, a ver, 10, L al cuadrado, K al cubo, fíjense que se llaman funciones de producción Kapp-Douglas, porque tiene el mismo formato que las funciones de utilidad, que lo hacíamos con X y Y, donde ahora L y K son la cantidad de trabajadores y K la cantidad de máquinas, que es el capital físico. Ese sería un ejemplo de una función de producción. ¿Bien? Pero si estamos en el corto plazo, por ejemplo, este K yo digo que está fijo en un valor de 2, o sea que si yo hablo del corto plazo y supongo que en este periodo de tiempo el capital me lleva mucho más tiempo cambiar la máquina y demás, y está fijo en 2, fíjense que la función de producción del corto plazo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería la función de producción del corto plazo? Si el capital está fijo en el corto, en 2 unidades. Y es L al cuadrado por 8.
¿sí? 10 L al cuadrado por 8, o sea, quedaría 80 L al cuadrado. ¿Está bien? Este sería un ejemplo de función de producción, donde estos coeficientes podrían ser cualquier otro significado. ¿Bien? En este curso nos vamos a mover solamente con funciones Kapp-Douglas también. Entonces acá tenemos lo que sería una función de producción, bueno, que la podríamos graficar y ver todo lo que representa, ¿no? Acá podríamos tener L, Lx, y ver que esto es una función que tiene este formato, si es una parábola cuadrática, que está solamente en esta sección, y podríamos ver cuántas unidades se pueden fabricar en función de cuántos trabajadores yo contrate. ¿Bien? Entonces, así como el consumidor yo lo caracterizaba con una función de utilidad, a la empresa yo la caracterizo con un proceso productivo que está resumido en la tecnología que está dada por la función de producción. Entonces la función de producción es como la función de utilidad en el caso de la teoría del consumidor. ¿Bien? Entonces ahora, así como un consumidor maximizaba su satisfacción, la firma, ¿qué es lo que va a hacer? Maximizar su producción. Bueno, si quisieran maximizar la producción, bueno, contratamos a todos los empleados del planeta y vamos a tener producción récord. ¿Mm? Pero posiblemente ese no sea un objetivo de la firma. ¿Mm? ¿Cuál sería el objetivo de una firma? El beneficio. Claro, Claro, maximizar beneficios. ¿Bien? Entonces uno lleva a un nuevo concepto, que es lo que es el beneficio. Entonces el punto está, supongamos que nos vamos a centrar por el momento en lo que es el corto plazo. El corto plazo. Y la firma tiene que decidir cuántos trabajadores contrata. Esa es la pregunta. ¿Cuánto L contrata? En el corto plazo la función de producción depende solamente de él. Entonces, ¿cuánto L contratamos? Bueno, hay que contratar el L que me permita alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Maximizar la producción total? Bueno, no lo creo. El objetivo de la firma va a ser maximizar beneficios. Maximizar beneficios totales. ¿Bien? Y ¿qué diferencia hay entre beneficio, producción, ingresos, costos? Los beneficios están dados ¿por qué? Por la diferencia entre ingresos y costos. Ingresos totales menos costos totales. ¿Bien? El ingreso total va a estar dado ¿por qué? Por la venta de este producto que fabrica X. Y ese bien X tiene un precio. P de X le llamemos en general. Este P de X podría ser un número, 7 pesos. Bien. Entonces P de X es un número. Por la cantidad de X del bien X que fabrique. Está bien, por la cantidad del bien X que el bien fabrique. Pero yo lo puedo escribir así, P de X por X, menos la función de costo total, que ya la vamos a escribir. Pero ahora este bien X que fabrica la firma, lo hace empleando L a través de esta función. Entonces lo podríamos escribir así. P de X, la función P de X, que es el precio de cada unidad de bien final, por la función de producción. Entonces, si yo pongo un L, fíjense, yo enchufo una cierta cantidad de trabajadores, esos trabajadores se transforman, fíjense que esto viene así. Yo meto un L, ese L se convierte en X. Lo paso por vía F, que es esta función de producción, meto L, se transforma en X. De una cierta cantidad. Entonces, a cada uno de esos X, a través del precio al cual yo lo vendo en el mercado, se transforma en ingreso total. Entonces, en última instancia, esta función de ingresos totales depende de cuántos trabajadores yo contrate. Porque mientras más trabajadores yo contrate, fíjense que más producción genera, y al generar más producción tengo más ingresos por venta, porque los vendo a cada uno de estos X que fabriqué al precio P de X. ¿Bien? Ahora hablemos de los costos. Porque si los ingresos tuviese que ver solamente con L, bueno, yo elegiría la mayor cantidad de L posible, porque mientras más L contrate, más producción tengo y más ingresos tengo. Pero no hay que descuidar los costos. ¿Está bien? Cada L que yo contrate, ¿cuánto me cuesta? Entonces le voy a restar el costo. Y el costo en este ejemplo va a estar dado por la cantidad de trabajadores que yo contrate, L, y a cada L, ¿cuánto le pago? Por hora. En la terminología que estábamos usando. ¿Cuánto le pagamos a los trabajadores por hora? ¿Cuál es la variable que poníamos? W. W. ¿Sí? W. A cada L de estos les pago W. Entonces yo contrato 100 trabajadores le tengo que pagar W. Entonces eso me genera un costo. Entonces fíjense que si yo contrato, si yo aumento la cantidad de L, tengo dos efectos. Por un lado,
al aumentar L, tengo más producción, más ventas, más ingresos. Pero por otro lado, si yo aumento L demasiado, tengo más costos. Entonces podría ocurrir de que llegado un momento, el aumento de trabajadores me genere más costos que los ingresos que podrían generar esos trabajadores extras. Entonces eso podría ocurrir que no es que me convenga aumentar la producción al máximo, sino elegir o seleccionar una cantidad de L óptima, de manera tal de que la diferencia entre ingresos y costos sea máxima. En otras palabras, lo que le va a convenir a la firma es elegir aquella cantidad de L que hace máximo sus beneficios totales. ¿Queda claro? En general lo podemos escribir así. La firma va a elegir la cantidad de L que haga máximo sus beneficios totales. Y sus beneficios vienen dados por P de X, por la función de producción, que depende de L, que podría ser el dato que usamos acá, menos los costos, que están dados W por L. ¿Está bien? ¿Qué variantes vamos a tener? Acá simplemente estoy presentando, pero no lo vamos a resolver todavía. Después del recreo lo vamos a hacer las resoluciones. Estoy presentando como las variantes que tiene esto. Acá yo puse la situación en donde esta firma vendía cada unidad a un precio fijo, P de X, por ejemplo 7. Eso es posible hacerlo únicamente en un mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta funcionaba con una gran cantidad de firmas y una gran cantidad de consumidores. De modo tal de que esta firma es una de las infinitas firmas que existen. En consecuencia, no tiene ningún poder para fijar el precio. El precio se determina de la interacción entre la oferta y la demanda. Las miles de firmas se juntan y los millones de consumidores se juntan y se forma a través de oferta y demanda un precio. Y ese precio es el precio que van a tomar como dato cada una de estas firmas que actúan en un mercado de competencia perfecta. ¿Está bien? Entonces estas firmas podemos pensar que si yo comparo la producción máxima que podría tener esta firma con el tamaño total del mercado, esta firma tiene una ponderación infinitamente pequeña, prácticamente tiene una participación atómica, ¿sí? Ínfima dentro del tamaño total. A tal punto de que si esta firma duplica o triplica su producción, no necesita bajar el precio para vender más, ¿sí? Porque esa duplicación o triplicación de su producción ni siquiera es percibida por el tamaño total que tiene el mercado. ¿Queda claro? Es simplemente un átomo que está volando en un mundo donde es inmensamente infinito. ¿Está bien? Entonces, una de las posibilidades es que esta firma fuese una firma de competencia perfecta. Si este es el caso, que es el que hemos descrito acá, esta firma se dice que es precio aceptante, toma el precio que se genera en el mercado de la interacción entre la oferta y la demanda, y ese precio, esta firma no tiene ninguna potestad, ninguna posibilidad de modificarlo. ¿Está bien? Porque si cobra un peso más caro, todas las otras infinitas firmas siguen cobrando el mismo precio que antes, entonces todos los consumidores le van a comprar a la otra firma o a las otras firmas que siguen vendiendo más barato. Entonces si cobra un centavo más caro, como existen tantas firmas, tiene ventas ceros. Entonces el precio lo tiene que dejar fijo y es el precio que ha determinado el mercado. Y bajarlo tampoco tendría sentido porque a ese precio que se ha fijado, la firma puede vender todo lo que quiera y el mercado ni lo nota. ¿Está bien? Esa era una posibilidad. Otra posibilidad sería de que esta firma no sea competencia perfecta, es decir, no sea una dentro de 1.000.000, sino que sea la única firma. Y cuando la firma es la única, esa estructura de mercado se llamaba monopolio. ¿Se acuerdan monopolio? Cuando es la única firma. Y si es la única firma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el precio ya no va a estar fijo, el precio no va a estar fijo, sino que el precio va a depender, de alguna manera, de cuántas unidades quiera vender. ¿Por qué? Porque ahora va a tener que enfrentar a toda la demanda, a toda la función de demanda. ¿Sí? Entonces, si esta firma, si bien es cierto que esta firma ahora ya no es tomadora, sino que pone el precio que quiere, entonces si fija el precio P sub 0, P y Q, como es la única firma que abastece a todos estos infinitos consumidores, va a poder vender solamente Q sub 0 unidades. Si quiere vender más unidades, va a tener que bajar el precio. ¿Está bien? ¿Sí? Si quiere vender más unidades, va a tener que bajar el precio. Y si quiere vender menos unidades, va a tener que subirlo. Entonces, si bien es cierto que el monopolio puede fijar el precio que quiera a la hora de vender el producto, tiene que tener en cuenta
de que la firma decide cuánto va a comprar. Perdón, los individuos, los consumidores van a elegir cuánto van a poder comprar a ese precio, cuánto van a querer comprar a ese precio. La firma pone el precio que quiere, pero el consumidor consume lo que quiere también a ese precio, que es lo que está dado por lo que indica su función de demanda. Recuerden que la función de demanda es la cantidad óptima a consumir decidida por los consumidores, valga la redundancia. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo vaya a plantear el problema de optimización de una firma que es un monopolio, ¿sí? De una firma que es un monopolio, yo tengo que tener en cuenta ahora de que esa función de precios, ya no es más una constante, sino que ese precio, esa función de precios, va a estar dada por la función de demanda. Yo voy a tener una función de precios, entonces ese precio va a estar dependiendo de cuántas unidades yo quiera vender, de cuántas X yo quiera vender. Pero la cantidad que yo quiera vender va a estar dependiendo de cuántos L yo contrate. Entonces vamos a ver más adelante, cuando lo planteemos, de que ese precio al cual va a vender el producto ya no es un valor constante o fijo, no es un dato, sino que va a ser toda una función que va a tener que ver justamente con la función inversa de demanda, que es la que expresa P en términos de Q. Entonces, el planteo del problema va a ser P en función de X en función de L por F de L menos W por E. Este va a ser el formato que va a tener la función de beneficios que va a maximizar una empresa que resulta ser un monopolio. Entonces, esta situación es la que vamos a ir desarrollando en las clases que ven, sucesivas. ¿Bien? Entonces, del lado del mercado de bien, recuerden el diagrama, este diagrama que tenemos acá, ¿sí? Acá estaban las familias, acá estaban las empresas. Acá arriba se formaba el mercado de oferta y demanda del bien X, si se quiere. Y acá abajo se forman las ofertas y demandas, ¿sí? Las ofertas y las demandas del factor L. Ahora, en este mercado dijimos que podía haber dos estructuras de mercado. Podía haber competencia perfecta o monopolio. Y de igual manera, vamos a ver después, de que en este mercado de factores pueden darse también dos situaciones. Una situación en donde sea competencia perfecta, es decir, que haya infinitas firmas queriendo contratar empleados y haya infinitos consumidores ofreciendo sus servicios laborales. ¿Bien? Pero también podría ocurrir de que haya una única firma que genere empleo en esa región. ¿Está bien? Sea una única firma la que genere empleo en esa región y que se enfrenta a esa infinita cantidad de consumidores que quieren ofrecer sus servicios. Esa situación sería el equivalente a el monopolio, ¿sí? Pero en el mercado de factor. Pero ese monopolio, que no era el monopolio de la oferta en el caso del mercado del bien, este monopolio que viene por el lado de la demanda, porque es la empresa la que actúa como demandante, es la única que quiere contratar trabajadores, ese monopolio del lado de la demanda recibe un nombre y se llama monopsonio. Monopsonio. Y monopsonio es la situación en donde existe un único comprador, un único contratador, un único demandante de empleo en este mercado. Entonces fíjense que, resumiendo, tenemos firmas que podrían ser competencia perfecta o monopolistas en el mercado del factor, pero a su vez podrían ser competidoras perfectas o monopsonios en el mercado del factor. Este es el mercado del bien y este acá abajo el mercado del factor. Entonces fíjense que se podrían dar combinaciones. Yo podría hacer competencia perfecta, mercado bien, competencia perfecta en el mercado del factor. Competencia perfecta con monopsonio. Monopsonio con cada una de estas cuatro. Entonces, fíjense que se va a generar, y perdón la improlijidad, podemos generar una tabla con cuatro casos. En donde acá yo hablo del bien X, y podría ser competencia perfecta, sí. Todavía no se Esto ve es, nada, o sea, se quedó trabado la pantalla. Sí, se ha quedado, a ver, ahí, ahí se ve. Todavía no. no. Me avisa,
¿Hace mucho que está frenada la pantalla? Cuando hablo del nombre ese raro mono, Ah, Sonia, ahí ya se trabó. ahí se trabó. ¿Sigue igual? Sí. Sí. Desconecto y vuelvo a conectar. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, ¿Ahora se ve o no? pero se ve lo mismo. No. Se ve lo mismo, profe. Yo lo único que agregué es este cuadrado. ¿Se ve este cuadrado? Ah, sí, sí se ve. Sí, cuadrado, sí. Esto es lo único que agregué, no agregué nada. Bien. Ah, Entonces decía que en el mercado del factor podemos tener competencia perfecta o monoopsonio, y en el mercado del bien competencia perfecta o monopolio. Entonces, por el lado del mercado del bien vamos a poner dos columnas, competencia perfecta y monopolio, y por el lado del factor podemos tener competencia perfecta también o monoopsonio, que lo abrevio con MN, monoopsonio. Y esto va a dar lugar a distintos casos. Vamos a llamarle caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Esto recuerden que era el factor L, si se quiere. El L podría ser esta circunstancia. Por ejemplo, el caso 1 sería el caso de una empresa que es una dentro de las infinitas en el mercado del bien, acá arriba. Y también resulta ser una de las infinitas que quiere contratar trabajadores. ¿Sí? Competencia perfecta, competencia perfecta. El caso 2, ¿qué sería? Sería la situación en donde es la única firma que vende el producto, por eso es monopolio en el mercado del bien, pero en el mercado del factor es una de las tantas miles de firmas que generan, que quieren contratar trabajadores. ¿Se entiende? ¿Cómo lo leemos este cuadro? El caso 3, ¿qué sería? El caso 3, ¿qué sería? Sería el caso en donde la firma es una dentro de las infinitas en el mercado del bien, es una competencia perfecta, pero en el mercado laboral resulta ser que es la única firma que genera empleo, que quiere contratar. Competencia perfecta, monoopsonio. Y el caso 4 sería, digamos, tal vez el peor de todos, porque resulta ser que es la única firma que vende el producto y a su vez es la única firma que genera empleo, que quiere contratar personas. ¿Quedan claros? Así existirían 4 posibilidades. ¿Está bien? Sí, profe, ¿cuál era el primero? El primero es este, sería el caso de competencia perfecta en ambos. Competencia perfecta. Y sería la situación en donde la firma es una dentro de las infinitas que venden el producto, en el del bien final, y es una de las infinitas que generan empleo en el sector. ¿Está bien? O sea que es una de las infinitas firmas, es uno de los tantos demandantes de empleo. Sí, una de las tantas firmas que generan empleo, que quieren contratar trabajadores en este mercado. ¿Queda claro? Ese es el caso 1. Sería el más beneficioso de todos, porque la firma no va a actuar como monopolio. Es una dentro de las infinitas en el mercado del bien y es una dentro de las infinitas en el mercado laboral. ¿Está? Y el opuesto, el otro extremo sería que es la única firma que vende el producto, entonces es un monopolista, explota al consumidor, le cobra un precio caro, y por otro lado, es la única firma que genera empleo, explota al trabajador, le paga un salario más bajo, ¿está bien? Lleva a cabo una doble explotación, si se quiere, que después la vamos a calcular. ¿Se entiende la estructura? Esto es teoría, no estamos resolviendo nada, estamos presentando el tema, el esquema, el mapa de lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Bueno, ahora después del recreo vamos a hacer el caso 1. Y el próximo lunes vamos a hacer el caso 2, el 3 y el 4. Ese sería el mapa. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Hacemos recreo.